A ver. Hola, 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 hola. ¿Ya estamos? A ver, el material lo tengo por acá. Buenos días, ahí está. A ver, para verlos. Ahora sí veo, ahora sí veo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mm, Aquí está el material de hoy. Listo, ya está. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren de maravilla. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Ya estamos listos. Nos toca trabajar hoy nuestro primer tema de avance, ¿cierto? Nos toca trabajar hoy nuestro primer punto. A ver, ¿qué es lo que nos toca hacer hoy? Géneros y figuras literarias. Ya pues, recontra facilito. Con esto estamos listos para empezar. Vamos, vamos con todo, señores. A ver, ¿qué dice? A ver, tanto tiempo sin verlo. A ver, ya, mucho chat, vamos. Muchos se niños ratean a veces, ¿no? Ya, todo lo mandan por interno todavía. Ya, a ver, señores, listo, no te delates como ciclero. Recuerda que eres nuevo acá, eres nuevo. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra misión, nuestro trabajo. eh, ¿Listo? Tac, ya, bueno. A ver, vamos. Nuestro trabajo, nuestra misión hoy día es recordar los géneros literarios y recordar las figuras literarias. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Ya está. A ver, te cuento rápidamente. Gracias. Lo primero que vas a recordar en el examen de admisión es que la clasificación de géneros y la clasificación de figuras literarias no es la misma para San Marcos que para otros exámenes. No es la misma. Lo que te pide San Marcos siempre va a ser muy diferente a lo que te piden otras universidades. Sí, géneros, figuras, todo conforme, confirmando antes de empezar. Ya está. Perfecto. Ahora sí, tenemos 18 preguntas para hacerlas rápidamente hasta la hora del almuerzo. Primer punto, sabemos algo rápido. Si nosotros hablamos de géneros y figuras literarias, eso es el primer capítulo del prospecto. El primer capítulo del prospecto se denomina teoría literaria. Tú sabes que el prospecto se divide en 5 capítulos. Teoría literaria, literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Lo primero que te piden en el temario de hoy es teoría literaria. La semana pasada, si es que estabas por acá cuando hicimos una introducción, la semana pasada nos pusieron un material un poquito sanguinario, como de 6, 7 clases en una. Yo sé que tuvimos que acelerarle un poquito, pero descuida, ahora sí, mira, está recontra lento. Ahora tenemos que avanzar, pero sin cámara lenta el tema de hoy. Porque nos piden solo 2 temitas simples. Géneros y figuras. Descuida que en el temario está todo lo que hemos hablado también. ¿Listo? Así que vamos a hacerlo. ¿Hay regla por acá? ¿Hay alguna regla? ¿No? Oh, se nos robaron la regla. Ahorita viene, ahorita viene. Ya. Te cuento. Punto número 1. Hablemos acerca de los géneros literarios. Si hablamos nosotros acerca de los géneros literarios, lo primero que yo tengo que recordar es que el género es una clasificación. Una clasificación que se basa en 2 aspectos. Cuando tú tienes una obra literaria, escúchame bien, rápido, rápido, rápido. Si hablamos de teoría literaria, partamos de un concepto bien sencillo. Cuando tú tienes una obra literaria, esta obra literaria es una composición, ¿cierto? Esta obra literaria siempre va a tener 2 aspectos. Los 2 aspectos básicos de toda obra literaria son el fondo y la forma. Partamos de esto para entender la clase de hoy. ¿Por qué? Porque en el curso constantemente piden esto. A veces en algunas preguntas te piden rasgos formales, a veces en algunas preguntas te piden rasgos de fondo. No es lo mismo. Si hablamos nosotros acerca del fondo, el fondo es la historia, el fondo es el mensaje, el fondo es el tema. En cambio, la forma es el discurso, la forma es el estilo, la forma es la estructura. Entonces, no es lo mismo fondo que forma. ¿Listo? Si hablamos de verso-prosa, eso es forma. Si hablamos de narrador, eso es forma. Si hablamos del estilo, eso es forma. En cambio, el tema, los sentimientos, eso siempre va a ser fondo. Si nos basamos en la clasificación de fondo y forma, con esto vamos a crear el concepto de género. Vamos a ver, ¿qué cosa es un género literario? Es una clasificación que se basa en ¿qué? En el fondo y en la forma, en ambas. Entonces, vamos a partir de aquí.
Géneros literarios. Recuerda rápidamente, hasta que llegue la regla, confío en mi superpulso. Vamos, yo creo en mí, yo creo en mí. Géneros literarios. Escúchame. Lo primero que yo tengo que recordar es que el género es una clasificación. Y esta clasificación puede ser basándose en el fondo o en la forma. Ah, esta clasificación responde a aspectos de tema, como responde también a aspectos estilísticos. Ahora, si hablamos de clasificación para San Marcos, solo hay 3 géneros. Para eso tú te tienes que lanzar a Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles? Porque Aristóteles va a ser una de las primeras personas que clasifique los géneros literarios. Sería el mismísimo filósofo griego Aristóteles el que trabaje un libro llamado Poética. Y en Poética de Aristóteles, Aristóteles, para empezar, le pone nombre a la literatura. Y Aristóteles dice, esta literatura es poiesis, y poiesis significa creación. Es decir, Aristóteles te dice bien claro, yo voy a hablar de un arte que no tiene nombre, y este arte, algunos le llaman poiesis. Ahí das el término, literatura como creación. Aristóteles dice, toda la literatura es mímesis. La literatura es mímesis, ¿por qué? Porque la literatura es imitación. Imitación no de la realidad. Literatura no imita la realidad. Literatura lo que imita son las acciones de los hombres. Imitación de acciones humanas. Segunda característica. Y tercero, acá Aristóteles va a plantear lo que se conocen como los géneros clásicos o aristotélicos. ¿Cuáles son los géneros clásicos? ¿Cuáles son los géneros aristotélicos? ¿No hay? Oh, caballero. Ya. Ahora, si hablamos nosotros acerca de géneros clásicos, géneros aristotélicos, tenemos que plantear 3 tipos de imitaciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, imitación épica, imitación lírica, imitación dramática. 3 géneros, épico, lírico y dramático. Si hablamos nosotros acerca de esto, plantearíamos lo siguiente. El género épico, tradicionalmente, es el género que se vinculaba a las acciones nobles, el género lírico, las emotivas, y el género dramático, acciones que se representaban. Pero vamos a ver cómo lo define San Marcos. Eso es lo que me interesa. Épico, lírico y dramático. Profesor, ¿género narrativo? No, en San Marcos no viene género narrativo. Profesor, ¿género expositivo? No. Solo hay un libro expositivo en el prospecto, que es Páginas Libres de González Prada, pero ni siquiera lo denominan expositivo. Simplemente, gracias. Simplemente se va a caracterizar como un género extraliterario. Así le vamos a llamar, género extraliterario. ¿Listo? El épico es narrativo, incluye al género narrativo, pero no es narrativo. O sea, narrativo como característica, pero no es que el épico y el narrativo sean el mismo género, no vayas a confundir eso. Vamos a plantearlo rápidamente. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona eso. Te cuento rápido. El primer género es épico. Si tu libro te dice que el género épico es heroico, que el género épico es de grandes batallas, que el género épico muestra hazañas de la antigüedad, obviamente ese libro no te sirve para San Marcos, sirve para Villarreal, sirve para Callao, exámenes de tipo integral. Pero si tú postulas a San Marcos, esas definiciones no te sirven. Simple, vamos a ver. ¿Por qué? Te lo planteo de la siguiente manera. Si nosotros hablamos acerca del género épico, el género épico se resume en 2 palabras. El género épico es narración, así le vas a llamar, y el género épico es descripción. Estas son las 2 palabras claves para entender al género épico. Podríamos decirlo así, el género épico es narración de hechos, así lo plantean, narración de hechos y descripción variada, descripción de personajes, descripción de escenarios. Esa es la definición. Entonces, cuando a ti te venga una pregunta tipo San Marcos, en donde te pidan, por ejemplo, ¿por qué este libro pertenece al género épico? Siempre en las claves tú tienes que buscar narra y describe. Eso es lo que caracteriza. Podríamos decir entonces lo siguiente, el género épico
es aquel género que tiene un narrador. Escúchame bien, no todos los géneros tienen un narrador. El género lírico no tiene narrador. El género dramático no tiene narrador. El único género que tiene narrador es el género épico, ¿correcto? El género épico es el único género que tiene narrador. Si hablamos nosotros de esto, recordemos algo sobre los narradores. ¿Qué es narrador? El narrador es el autor, ¿verdadero o falso? ¿El narrador es el mismo autor? Sabemos que no. El narrador es una voz creada por el autor, una voz creada por el autor para contar la historia. Entonces, el narrador nunca es el autor. ¿Listo? Entonces podríamos decir que en el género épico, ¿el autor se mete en la obra? No, nunca, jamás. El narrador puede ser un narrador objetivo o un narrador subjetivo. Escucha lo que te voy a decir para que veas cómo vamos a matar otra característica tradicional. El narrador objetivo, ¿qué cosa es? Un narrador objetivo es un narrador ajeno a la historia. Un narrador objetivo es un narrador precisamente que no forma parte de la historia. El principal narrador objetivo se va a llamar omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que te cuenta los hechos en tercera persona. El narrador omnisciente es aquel que no forma parte de los hechos. No necesariamente o no tiene que ver con el neutral, porque el omnisciente puede tener sus favoritos, solo que no forma parte de la obra. Por ejemplo, yo te puedo mostrar una guerra y sentir simpatía por un bando, pero no por eso dejo de ser omnisciente. Ten cuidado con eso. El narrador que es un poquito más neutral, o lo que tú dices, se llama precisamente así. Su nombre es este, narrador objetivo. Esta es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? El narrador objetivo como tal es una técnica de vanguardia. La vamos a ver mucho en la literatura de Vargas Llosa. Mientras que el narrador omnisciente es una voz que te cuenta, que puede poner opinión, puede hablar de sentimientos, puede meterse en la mente del personaje. El narrador objetivo es una cámara. El narrador objetivo solo describe las escenas que van pasando como si fuera una cámara, nada más. A eso le llamamos narrador objetivo. ¿Listo? Ahora, y si hablamos desde una perspectiva subjetiva, tenemos el narrador protagonista y tenemos el narrador testigo. Son los dos tipos de narrador que vamos a tener. Narrador protagonista y narrador testigo. ¿Cuál es la diferencia? El narrador protagonista cuenta los hechos en primera persona, en cambio el narrador testigo cuenta en primera y tercera, porque yo te cuento lo que hizo él. Yo te voy a contar lo que está haciendo él. Esa es la diferencia. Pero quiero que notes algo. Oye, ¿cuál es el único género que tiene narrador? El épico, ¿cierto? Oye, ¿y existen narradores subjetivos? Sí. Entonces yo te hago una pregunta. ¿La objetividad es 100% una característica del género épico o no? Lógica. No, pues. ¿Por qué? Porque si no existe otro género que tenga narrador, las novelas en primera persona son épicas, pero no son objetivas. Las cuitas del joven Werther es una novela sentimental, pero es épica. Entonces, ¿cómo hace San Marcos para solucionar esto? Fácil. El género épico es el género que tiende, esa palabrita la usa de vez en cuando, tiende a la objetividad. ¿Qué significa que tiende a la objetividad? Que la mayoría de las obras son épicas. Es lo que te estoy diciendo, Stephanie. Cuando lo ponen en el cuadrito, solo le ponen objetivo. Pero si tú revisas las preguntas de la pre, en las de verdadero y falso a veces que colocan sobre géneros, te ponen siempre esto. El narrador, el género épico tiende a la objetividad. Por eso te digo, a lo que yo quiero llegar es a esto, que si tú te aprendes de memoria es objetivo, después vas a terminar marcando que las cuitas del joven Werther es lírico, porque te basas en que no es objetivo. ¿Te das cuenta o no? Entonces tú no puedes ser cerrado. Acuérdate que para San Marcos, las preguntas que tiene San Marcos, tú no puedes mantener una mente cerrada. En San Marcos no existen absolutos. En San Marcos no existen todos. ¿Listo? Repito, ya, en San Marcos no existen todos. Ya lo repetí. Listo, sigamos. Entonces, no, a ver, te estoy diciendo.
que el género épico no es 100% objetivo. Objetivo es una característica tradicional que se le asocia, pero el género épico no es 100% objetivo. ¿Por qué? Porque existen obras que tienen un narrador subjetivo, como Lazarillo de Tormes, Las cuitas del joven Werther, algunas leyendas de Becker. Entonces, ¿estas obras no son épicas? No, sí son épicas, solo que no son objetivas. Entonces, el género épico no es objetivo. Para evitarnos problemas, le ponemos esta definición. El género épico tiende a la objetividad. Traduce, la mayoría de las obras del género épico son objetivas, pero siempre hay excepciones. Nada más, eso es lo que tienes que saber. Repito, la mayoría de las obras épicas tienen narrador en tercera persona, pero obvio que existen excepciones. Son muy pocas, pero por si acaso lo menciono. Oye, ¿y a qué se le llama objetividad? Es que el género épico es el género más impersonal. Objetividad significa que la voz que cuenta la historia no forma parte de los hechos. Eso significa objetividad, que la voz que forma parte de la historia no forma parte de los hechos. Eso es impersonal. ¿Listo? Ya está. Otras universidades, claro, 100% objetivo. ¿Por qué? Porque si vas a hablar de una narración en primera persona, eso es género narrativo. En otras universidades se diferencia. Épico es uno, narrativo es otro. En cambio, en San Marcos, como no hay narrativo, tienes que buscar características en común. Claro que sí, Daniel. Ahora, otro detalle. ¿El género épico está en verso o en prosa? Ayúdame. Habla. Ya te demoraste. En prosa. Los dos. Prosa. Ambos. Ambos. La Ilíada está en verso, el Cantar del Mío Cid está en verso, la Divina Comedia está en verso, y también tenemos todas las novelas que están en prosa. Entonces la respuesta sería ambos. A veces cometemos el error de creer que solo lírico está en verso. No, hasta el teatro está en verso, por si acaso. Hasta el teatro puede tener verso. Entonces siempre va a ser ambos. Estos son los rasgos básicos del género épico. Si hablas del épico tradicional, ese sería el de batallas, el de luchas. Ahora, esto que voy a poner aquí abajo no viene directamente en San Marcos, pero sí te lo preguntan de manera indirecta. ¿Cuáles serían las especies del género épico? Yo te pregunto, Liliada y la Odisea son épicas, pero ¿qué son? Esa es la pregunta. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Vamos, tú lo sabes, apela a tus ciclos, vamos. Ya te demoraste. Excelente, Melissa. Epopeyas. Entonces hay que saber estos nombrecitos solo por cultura general, por si acaso vaya a venir en alguna pregunta. La epopeya es una especie tradicional del género épico, que se basa en la Edad Antigua, que te muestra las grandes hazañas. En la Edad Media, el Mio Cid no era una epopeya. El Mio Cid era un cantar de gesta. El cantar de gesta también forma parte del género épico. Por ejemplo, en la Edad Moderna aparece la Florida del Inca, la Araucana, la Cristiada. Esos son psicología del héroe, la imagen del héroe. Y eso se llama poema épico. ¿Qué es un poema épico? El poema épico es aquel que te muestra la mente del héroe en la Edad Moderna, la moral del héroe y la dignidad. Ahora, estas son tradicionales. Pero también acá vamos a sumarle los del género narrativo, que dice epopeya y cantar de gestas diferencia por el tiempo en el cual se dieron, es decir, ya. Técnicamente sí, Alexis, la epopeya es edad antigua, el cantar de gesta edad media y el poema épico edad moderna, ¿correcto? Claro que sí. Ahora, entonces yo te haría la pregunta de rigor, Alexis. ¿Y la Divina Comedia qué es? Es una obra de la Edad Media. ¿La Divina Comedia qué es? ¿Qué me responden todos? Todos, no solo para Alexis, para todos. Poema épico, poema épico. ¡Ah, caramba! Epopeya, cantar de gesto, poema épico. ¿Qué es la Divina Comedia? Tres personas me dicen, tres muchachas, sí, me dicen poema épico. Y luego sale el patriarcado a decir epopeya. A ver, poema épico, epopeya. Depende de la universidad a la que vayas. Depende de la universidad a la que vayas. Si tú vas a Callao, vas a Villarreal, obviamente que es una epopeya, pero tú vas a San Marcos, es un poema épico. Para San Marcos es un poema épico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad no es ni una ni otra. Dante está en la Edad Media,
pero hay dos opciones, o imita las epopeyas antiguas y hace epopeya, o más bien se adelanta a su época y hace poema épico. Ese es el conflicto que vamos a tener aquí. ¿Listo? Otro detalle, si hablamos nosotros acerca de esto, tenemos las especies narrativas. Por ejemplo, la novela también forma parte del género épico. Por ejemplo, el cuento forma parte del género épico. Por ejemplo, la fábula forma parte del género épico. La crónica también forma parte del género épico. Por ejemplo, acá vamos a tener las tradiciones de Palma son parte del género épico. Las leyendas tipo Becker son parte del género épico. El cuadro de costumbres como el niño Goyito también es género épico. Entonces, toda narración es épica para San Marcos. No importa el tema, no importa la forma, toda narración es épica. Listo y sencillo. ¿Cómo viene en San Marcos? En San Marcos te preguntan cosas fáciles como muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No te preguntan qué género es, te preguntan por qué es épico. Esa es la pregunta. ¿Por qué es épico? Y la respuesta es obvia. ¿Por qué? Dos palabras. Tienes que buscar siempre en tus claves dos palabras. Narra hechos, describe personajes. Narración y descripción. Nada más. ¿Listo? Así salen casi todas las preguntas vinculadas con género en San Marcos. Olvídate de todo lo demás. Si te dice género, esa es la respuesta. Todo lo que tiene narrador es género épico. ¿Listo? Entonces, cuando dices cosas como y tres vueltas dieron alrededor de todo Troya, Aquiles, el de los pies ligeros, persiguiendo a Héctor, el de tremolante casco, hasta que éste dice, ya no iré más de ti, Aquiles, pelearemos. Bien me mates tú, bien te mate yo. Si te mato yo, devuelvo tu cuerpo a los griegos. Si me matas tú, devuelves mi cuerpo a los troyanos. Y Aquiles le dice, no, tú serás carne para perros, pasto de aves, te arrancaré la piel, te profanaré el cuerpo. Y cuando comienza la batalla cuerpo a cuerpo, Aquiles, descubriendo que Héctor traía la armadura que le había arrebatado a Patroclo, le atraviesa la garganta con su lanza. El hijo de Príamo, mirando al horizonte, solo dice, Aquiles, devuelve mi cuerpo. Y Aquiles le dice, no, tú serás carne para perros, pasto de aves, te arrancaré la piel, te profanaré el cuerpo. Y Héctor, contemplando al horizonte en ese momento, tuvo una visión y solo dijo, Aquiles, cuídate de la cólera de los dioses, porque se acerca el día en que una flecha, lanzada por mi hermano Paris y guiada por el dios Apolo, acabará con tu vida. Dicho esto, Héctor murió. Pregunto, la narración tiene, ese mensaje privado que bravo, la narración tiene diálogos o no tiene diálogos. ¿Tú qué dices? Habla, la narración tiene diálogos o no tiene diálogos. Háblame. Sí, pero son diálogos indirectos. Es decir, el narrador dice, y él dijo, y él respondió, y él dijo, y él respondió. Son diálogos indirectos. No deja de tener narrador por tener diálogo. Ten cuidado con eso. No deja de tener narrador. ¿Listo? Ah, eso, claro, no es como en Romeo y Julieta. Ahora vamos a llegar a eso. Paciencia, ahorita llegamos a eso, ahorita llegamos a eso. Por eso te hice esa pregunta. ¿Listo? Vamos a ver. El segundo género que tenemos que mencionar se denomina género lírico. Vámonos al lírico. ¿Qué sabemos del género lírico? Para San Marcos. Escúchame bien. Para San Marcos. Si hablamos del género lírico, no es narración. El género lírico es el género, así te viene en San Marcos, que refleja el mundo interior del autor. ¿Entiende esto? El género lírico es el género que refleja el mundo interior del autor. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué significa esto? Mira, 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 mira. Comúnmente, el autor es un ser humano, ¿cierto? Y el libro es su composición. Y nosotros sabemos que comúnmente hay dos espacios. Existe el espacio
extratextual, es decir, fuera del texto, y existe el espacio intratextual, es decir, dentro del texto. Hay una diferencia enorme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el autor nunca entra. Eso es en el género épico. El autor no forma parte de la historia. Así sea la Divina Comedia, donde el narrador dicen que se llama Dante, el Dante del libro no es el Dante real, son dos Dantes diferentes. Este es un ser real y este es un ser ficticio. Pero en el género lírico se rompe esa regla. Porque en el género lírico, el autor real se mete dentro de la obra literaria. Y cuando el autor real se mete dentro de la obra literaria, se mezclan la realidad y la ficción. Dicho de otro modo, esto sí permite conocer el mundo interior del autor. Se rompe esta regla. Entonces, una característica del género lírico se va a llamar subjetividad. Una característica del género lírico es el predominio de los sentimientos. Eso caracteriza el género lírico. Ahora, en el género lírico hay un conflicto interno, claro que sí. Es por eso que dentro de este género lírico nosotros vamos a tener que la obra puede estar en verso y aunque suene raro, también puede estar en prosa. ¿Existen poemas en prosa? Obvio que sí, Rubén Darío. Existen poemas en prosa, ¿cierto? El poemario azul tiene cuentos, ¿no? Cuentos en prosa. Ahora, un detalle importante. Si hablamos nosotros acerca del género lírico, el género lírico entonces es aquel que permite reflejar lo de adentro. Hay acá una serie de nombres, ¿ya? Pero estos nombres los vamos a usar con cuidado. ¿Por qué? Porque no vienen directamente, así como lo de allá, no vienen directamente, pero te pueden servir en otra ocasión. Por eso los voy a mencionar. En el curso en sí te sirven. Por ejemplo, cuando hablamos de algunos autores, tú tienes que saber lo que es una oda. Una oda es un himno o exaltación. No tienes que saberlo de memoria como para otros exámenes de admisión, pero por si acaso. Cuando hablamos de una égloga, por ejemplo, Garcilaso ya no está en el prospecto, pero hasta hace poco estaba. ¿Y égloga qué era? Era un poema pastoril. Y algo que sí tenías que saber es que cuando un poema hablaba del campo o era pastoril, también se le llamaba poema bucólico. Ahí está, bucólico. Otro, cuando hablabas de amor, eso se llama madrigal. El madrigal es un poema de amor. Cuando hablas de muerte, eso se llama elegía. La elegía es un poema fúnebre. Cuando te burlas de alguien, se llamaba epigrama. Y el epigrama es una sátira, burla. Y por último, cuando escribes una carta, esa es una epístola, siempre y cuando la carta esté en verso. Y entonces, acá tenemos estas ideas. Esto es tradicional, esto es San Marcos. Estoy mezclando un poco para que no te sorprenda, porque he visto que en las preguntas hay un poquito de preguntas tradicionales también, hay que considerarlas. A ver, te lo planteo de la siguiente manera. ¿Listo? ¿Cómo sería lírico? A ver, ¿cómo puedo meterme yo? Mira, cuando nosotros, las coplas es una elegía también, pues elegía, porque copla no es una especie, copla es una estrofa, es como decir soneto. Es como decir octava real. Copla no es un tema, no es fondo, es estructura nada más. ¿Listo? Ahora, te decía, cuando nosotros en el curso vemos un poeta, necesariamente yo me tengo que meter en la vida del poeta. No puedo evitarlo. No es porque nos gusta el chisme, pero necesariamente cuando nos ponemos a hablar de un poeta, nosotros tenemos que ver qué es lo que dijo el poeta, qué es lo que hizo el poeta. Tenemos que saber, o por ejemplo, si se enamoró, qué trauma es el que ha pasado, porque eso es lo que viene en el examen de admisión. Por ejemplo, para hablar de Becker, yo tengo que contarte que Becker se casó con una, pero Becker se enamoró de otra. Entonces, yo tengo que manejar ambas cosas. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, me meto mucho en el texto cuando digo cosas como esta. Escucha, a partir de este instante,
seremos dos extraños. Por estos pocos días, quién sabe cuántos años. Yo seré en tu recuerdo, como un libro, uno de esos de los que nunca nadie confiesa haber leído. Y así mañana, al vernos en la calle, yo bajaré la cabeza y me cambiaré de acera. O encenderé un cigarro como si no te viera. Y pasarán los meses y tendrás otra amante. Y como eres bonita, sentimental y fiel, quizá pasando el tiempo te casarás con él. ¿Qué podré decirte? Serás la esposa honesta que abanica al marido cuando ronca la siesta. Y te pasarás la noche doblando almohadas y llenando crucigramas. Pero llegará un día lluvioso y recordarás un día en que estuvimos juntos y en que también llovía, y ya no te pondrás aquel traje azul de terciopelo verde con adornos de encaje, o harás un gesto mío tal vez sin darte cuenta, doblando la almohada con mano soñolienta. Y domingo a domingo, cuando vayas a misa, de la casa a la iglesia, se borrará tu sonrisa. Y pasarán los años y morirás un día, como toda la gente. Y voces que aún no existen sollozarán tu nombre y cerrarán tus ojos los hijos de otro hombre. ¿Te das cuenta? Ahí como que hay demasiada carga emotiva, como que hay demasiada carga subjetiva, como que la vida de alguien está muy metida en ese texto, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos nosotros de odas, a la vida retirada es un himno, es una exaltación, cuando dices cosas como qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, siguiendo la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Cuando nos metemos con pastores, recordamos a Garcilaso, cuando Salicio lloraba por Galatea, oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido joven que me quede, más helada que la nieve Galatea. Estoy aquí llorando, pues la vida temo, y témola con razón, pues tú me dejas. Cuando hablamos de madrigal, podremos recordar cualquiera de los poemas, por ejemplo, el de Bécquer, cuando decía cosas como, y tú me preguntas qué es poesía, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Si a tú me lo preguntas, poesía eres tú. Si hablamos, por ejemplo, de elegía, Jorge Manrique, recuerda el alma dormida, aviva el cese y despierta, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Si hablamos de epigrama, piensa, por ejemplo, en Francisco de Quevedo, érase un hombre, una nariz pegado, era una nariz superlativa, una alquitara medio vivo, un pez espada mal barbado, era un elefante boca arriba, una pirámide, sayón y escriba, las 12 tribus en narices era, el sabañón de una galera, un sabañón morado y frito. Todos los versos dicen narizón, narizón, ironías, ¿cierto? Tienes acá, por ejemplo, la epístola a Marilis, una monjita guanuqueña, que perdió la cabeza por el escritor español Lope de Vega. Y esta mujer que él solo leyó a Lope, nunca le vio la cara, nunca conversaron ni nada, solo leyó a Lope, se dedicó al amor a primer oído, leyendo sus conceptos, y por eso le escribió a través del inmenso mar. Escuché tus conceptos bellos, Belardo. Pero qué Belardo, milagro deberías de llamarte, ¿cierto? Eso es lo que plantea el género lírico. ¿Listo? ¿Está fácil hasta acá? Yo creo que sí. Ahora, y el tercer género, cerremos este primer punto, el tercer género se va a llamar género dramático. Vamos a ver, ¿qué tenemos nosotros en el género dramático? Veamos. Para empezar, el género dramático es el único género en donde el libro se sale del libro. Es decir, está pensado para ser representado. El género dramático es un libro porque el curso lo plantea como un género literario, ya es un libro, pero que nace, existe no para ser libro. El género dramático es un libro que en realidad es una pauta, es una idea para poder representarse ante un público. Es decir, el género dramático es el único género que se puede actuar ante un público. Y el libro lo dice todo.
El libro te dice quién entra, el libro te dice quién sale, el libro te dice qué decir, el libro te dice si levantas la voz, toda la pauta está ahí. Y acá en el escenario tenemos a los actores. Este es el principal detalle del género, este género dramático. Entonces, ¿cuál es la principal característica del género dramático? La puesta en escena. ¿Listo? Vamos a verlo. El género dramático es aquel que está compuesto en diálogos. Ojo, son diálogos teatrales, no igual que el épico. Ten cuidado. Te explico rápidamente la diferencia entre los diálogos. Mira, atento. Yo tengo una página aquí, yo tengo una página aquí, y aquí, 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 vamos a escribir diferente. Mira, yo tengo lo siguiente. Él se le acerca y dice, dos puntos, rayita, hola, abajo, rayita, adiós, le dice ella, punto. Ese es un tipo de diálogo. Y el otro, acto 1, escena 1, él, dos puntos, hola, ella, dos puntos, adiós, y abajito en cursiva, se va. Son diálogos, ¿te diste cuenta o no? El primer caso se va a llamar diálogo épico. El primer caso es el diálogo épico. En cambio, el segundo caso es un diálogo dramático. ¿Cuál es la diferencia? Que el diálogo épico es un diálogo indirecto. ¿Qué significa que el diálogo épico es indirecto? Significa que no vas a tener, en este caso, no vas a tener un diálogo donde el personaje te va a hablar. A ti el personaje no te va a hablar. Quien te va a hablar es el narrador. El narrador va a reproducir la conversación. Es como, por ejemplo, que te diga algo así, imagínate, y los dos estaban mirándose fijamente cuando ella, nerviosa y ansiosa, lo tomó de la mano y le dijo, hola, mientras que su corazón latía a demasiada velocidad, sus piernas le temblaban y hasta tenía ganas de llorar. ¿Cómo te llamas? Él la miró fijamente sorprendido, puesto que ella estaba hablándole, ya que él jamás imaginaría que ella le hablaría, y le dijo, hola, sonriente, con una sonrisa más fingida que real, puesto que en realidad se encontraba muy confundido. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te das cuenta? Eso ya es una novela, por ejemplo, tipo siglo XIX. Esas novelas que te ponen así todos los detalles, una novela realista, por ejemplo. Ahí colocarías. Y esto sigue siendo un diálogo indirecto. En cambio, el dramático es un diálogo objetivo. ¿Por qué el género dramático es objetivo? El género dramático es objetivo porque no tienes un narrador. El personaje habla por sí mismo. Pero ten cuidado, el género dramático también es subjetivo. ¿Por qué? Porque cada personaje se expresa por sí mismo. Entonces lleguemos a una conclusión. ¿Qué es el género dramático? Es un género objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Es un género objetivo porque acá no hay sentimientos, es solo una pauta, perdón, de cómo actuar. Pero es un género subjetivo porque en la representación cada personaje manifiesta su interior. Esa es la característica del género dramático. Entonces, el género dramático está vinculado a la puesta en escena. Está pensado para una representación. Ahí lo tienes. Ya tenemos los rasgos. Oye, dime, ¿el género dramático está en verso o en prosa? Háblame. Ya te fuiste a almorzar. Ya. ¿Dónde estás? ¿O estás pensando? No creo que le estés pensando. Excelente en ambos, en ambos. El género dramático puede estar en verso, el género dramático puede estar en prosa. Piensa, por ejemplo, en El sí de las niñas, es una obra que está en prosa. Ñacatita está en verso.
Las tragedias griegas originalmente estaban en verso, hoy en día están en prosa, las traducciones. Piensa en Romeo y Julieta, tiene las dos al mismo tiempo, verso y prosa. ¿Listo? Ahora, vamos a poner algunos ejemplos y ya estamos cerrando esta primera parte para hacer la primera parte de toda la separata. Escúchame, ¿qué tenemos nosotros en el género dramático? El teatro con final feliz se llama comedia. Si hablamos nosotros de comedia, por ejemplo, Ñacatita, de Manuel Asensio Segura, es una comedia. Por ejemplo, tenemos El Cielo de las Niñas, es una comedia. ¿Listo? El Avaro de Molière es una comedia. Si hablamos nosotros de tragedia, la tragedia es la fatalidad. La tragedia es lo funesto, ¿correcto? La tragedia tiene que ver sobre todo con ¿qué? Con el destino incierto. Piensa en Edipo. Edipo se arrancó los ojos después de enterarse de que mató a su papá y se casó con su mamá. Y Edipo aparece en el escenario gritando, Creonte, Creonte, decía el diálogo, échame lo más lejos que puedas. Creonte, échame lejos, échame lejos porque yo he dañado todo. Creonte, bótame lo más lejos que puedas. Y entonces se encendió una luz, Dios, eres tú. No, es broma, es broma. Y entonces en ese momento vienen las hijas a abrazarlo. Y cuando las hijas lo abrazan, en ese preciso momento dice, apiádate de estas pequeñas, porque ellas son quienes mantienen la inocencia, ellas no tienen la culpa, el pecado de su madre ni de su padre. Te suplico, por favor. Y el coro grita, pero ¿qué ha hecho, Señor? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se arrancó los ojos? Preferible sería la muerte. Y él grita, ¿muerte? No. ¿Con qué cara he de ver a mi padre en la otra vida? ¿Con qué cara he de ver a mi madre en el otro mundo? Yo no estoy preparado para la muerte, pero no se lamenten por mí, porque no hay sino quien sea yo para cargar esta culpa. Vamos, dígnense a tocar a un hombre miserable. Y al final, simplemente, Edipo se marcha al destierro. ¿Te acuerdas? Es una tragedia. Es una tragedia porque es la caída desde el punto más alto. Es la ruina de un personaje que al inicio de la obra tenía la mayor dignidad y hoy en realidad es el más odiado. Por ejemplo, si mezclábamos tragedia con comedia, ¿qué cosa salía? ¿Te acuerdas? El drama. Si hablamos nosotros acerca del drama, el drama tiene un poquito de ambas. Hamlet también es una tragedia, claro que sí. Romeo y Julieta también es tragedia. Bodas de sangre también es tragedia. Hamlet no está en el prospecto San Marcos, eso sí, no lo vayas a olvidar. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de drama, eh, Fuente Ovejuna de Lope de Vega es un drama, no está en el prospecto. Ollantay es un drama, no está en el prospecto, pero hay un drama que sí está en el prospecto, La vida es sueño. En La vida es sueño, lo más bravo, ¿sabes qué es? Que vas a tener un drama en verso. Imagina lo siguiente, Segismundo nació y el día en que nació murió su mamá. Su crimen se le llamó. Segismundo nació y el día en que nació va a haber un terremoto. El día en que nació va a haber un eclipse. O sea, más piña no puede ser. Y Segismundo va a estar encerrado en una torre. Y Segismundo va a crecer en la torre encerrado, cuidado por un guardián llamado Clotaldo. Y cuando Rosaura, una joven que estaba viajando, trepa para ver quién estaba en esa torre, señora, ¿qué ve? Le dice su criado, ¿no? Espera, no sé si es un hombre o un animal. Parece que va a hablar. Y es en ese momento donde levanta las manos y Segismundo comienza a hablar. Ay, mísero de mí. Ay, infeliz. Apurad los cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Aunque respondedme para adelantar mis desvelos, dejando de un lado cielos, el delito de nacer. ¿En qué más os pude ofender para que me castiguen más? ¿Acaso no nacieron los demás? Y si los demás nacieron, ¿qué beneficio tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, extiende las alas y echa a volar. Nace la serpiente, se arrastra y echa a andar. Y yo,
¿Qué pienso más? Tengo menos libertad. Y te acuerdas que el papá lo droga para ver si era maligno o no. Y cuando despierta en el palacio pensó que era un sueño. Y Segismundo se alborota y Segismundo hace de todo. Y entonces en ese momento hasta termina matando a un guardia, lo vuelven a drogar y despierta en la torre. Y creyó que todo había sido un sueño. ¿Qué pasa? Le dice su guardián. Soñé raro. ¿Qué soñaste? Soñé que estaba en un palacio y que tú me decías que era príncipe. ¿Y te portaste bien? Ah, sí, casi te mato. ¿Y por qué lo hiciste? Porque es un sueño, viejo. Y en un sueño uno hace lo que quiere. Y le dice, no, hasta en los sueños hay que portarse bien para tener amigos al despertar. Y Segismundo se pone a pensar. Y en el momento en que Segismundo se pone a pensar, dice lo siguiente. Y heme aquí de estas prisiones cargado, pero en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños son, ¿cierto? Si te das cuenta, parece lírico. Tú lo ves en un examen y marcas lírico, si es que vas con el prejuicio de que solo el género lírico está en verso. Pero no, el género dramático también está en verso. ¿Lo notaste? ¿Notas la diferencia? Se entiende, ya tienes épico, tienes lírico y tienes dramático. En algunos casos, cuando hablemos de Calderón de la Barca, vamos a hablar del auto sacramental, que es un teatro religioso y moral. También lo menciono por si acaso. Y con esto, señores, tienes los tres géneros. Dime, buena tu pregunta, Zair. Zair me pregunta, y le voy a hacer roche porque me mandó la pregunta por privado. Zair me pregunta, Zair La Rosa me pregunta, exactamente hace un minuto. No, es broma, hijo. Zair me pregunta si solo el género dramático tiene monólogos y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si este tiene diálogos y este tiene diálogos, por lógica, este tiene monólogos y este también puede tener monólogos. Piensa en Crimen y Castigo. Piensa en Crimen y Castigo. No te preocupes, Alexis. Piensa en Crimen y Castigo. Entonces, el monólogo, que es lo que acabo de hacer con Segismundo, también lo puedes ver en las novelas. También hay soliloquios. La diferencia entre un soliloquio y un monólogo, antes que me la pregunten, el soliloquio es cuando conversas contigo y te peleas contigo. El soliloquio es cuando discutes contigo, como el borracho, ¿no? O como tú cada mañana vas a ingresar, levántate, tienes que levantarte. No, pero estoy cansado, vamos. Eso es un soliloquio, es un diálogo de uno. Un diálogo de uno, no es esquizofrénico, no es esquizofrénico. ¿Listo? A todos les pasa. En cambio, el monólogo es como lo que acabo de hacer de Segismundo, expresión libre. Ahora, me pedían por interno, Alexis, que también le voy a hacer roche, me pedía por interno que recuerde los tipos de narrador. Repito, no te preocupes, repito. Todavía se la da el macho, el macho. Objetivos y subjetivos. ¿A qué se entiende por objetivo y subjetivo? Te cuento. Narración objetivo, narrador objetivo, es el narrador que no forma parte de los hechos. En cambio, el subjetivo es el que sí forma parte de los hechos. Si hablamos del objetivo, omnisciente, no forma parte de los hechos. Un narrador omnisciente, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había un hidalgo de larga antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Es un narrador ajeno a la historia. Narrador omnisciente, y Raskolnikov apretando fuertemente el hacha entre sus manos, con el largo de sus brazos, el peso del metal y la trayectoria de su cintura, mira fijamente a la vieja, quien acababa de descubrirlo, que estaba en su intento de asesinato. En ese momento, gritando fuerte, apretando entre sus manos, giró rápidamente con la trayectoria de su cintura, clavándose el hacha en la cabeza de la vieja, quien cayó de un leve suspiro, mientras que Raskolnikov contemplaba una gota de sangre deslizada por el filo del hacha contrastado con la negra luz de la sucia ventana. La herida emanaba sangre a borbotones mezclada con aquella masa grisácea e encefálica que giraba por el rostro, pero venía a morir en los labios. No se sabe si fue por un automatismo irracional o ganas de vivir, pero la vieja comienza a convulsionar y Raskolnikov le da 1, 2 y 3 hasta que por fin se detiene. Te respondo, el narrador omnisciente sí le pone sentimientos.
sí le pone sentimientos. El narrador omnisciente lo sabe todo, eso significa omnisciente, o sea, sabe hasta lo que sienten los personajes. El narrador omnisciente sabe lo que piensan, lo que imaginan, lo que sueñan, lo que sienten. El narrador omnisciente se puede meter en la cabeza de un personaje. El narrador omnisciente sabe exactamente lo que estás pensando en este momento, Harold Alonso. Sabe exactamente lo que estás sintiendo y eso que no dices absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es omnisciente. En cambio, el narrador objetivo, correcto, el narrador objetivo, ese no puede meterse en la cabeza del personaje. El narrador objetivo es solo una cámara que describe lo que está pasando. El narrador objetivo solo describe un escenario. Para que te hagas una idea, mira, objetivo, el personaje abre la puerta, entra a su habitación con las llaves sujetas en la mano derecha, se acerca hacia la mesa y las coloca sobre ella. Del bolsillo izquierdo saca una cajetilla de cigarros y un encendedor. Se acerca hacia la ventana, la abre de par en par y enciende el cigarrillo. Un auto rojo está estacionado en la pista frente a la casa y un perro camina por la acera de enfrente. Inhala y exhala el humo que se disipa en el cielo. Eso es objetivo. Ojo, eso es objetivo. Ahora, ¿qué es un narrador omnisciente? El personaje entra a su habitación arrastrando los pasos como quien arrastra su vida y su camino, como un soldado derrotado, colocando las llaves sobre la mesa como quien coloca una moneda en espera de un deseo en un pozo. Del bolsillo izquierdo saca los cigarros, aquel concilio dañino, aquella relación tóxica que lo marcaba, ese amor-muerte que lo definía. Y acercándose a la ventana, decide encender una vez más el cigarrillo. Un auto estacionado enfrente de su casa. Otra vez el vecino, el mismo vecino con la misma visita. La era de todos los días y un perro pasando por la acera de enfrente. ¿Cómo un maldito perro puede tener más libertad que yo? Pensaba mientras inhalaba el humo del cigarrillo y lo exhalaba viendo cómo se disipaba en el cielo, cómo se disipaban sus últimas esperanzas. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, solo que el omnisciente sabe más. El omnisciente se puede meter en la psicología del personaje. En cambio, el narrador objetivo, no. ¿Listo? Ahí los tienes. En cambio, narrador protagonista. Narrador protagonista. Depende de la época, Abigail. Lo que pasa es que hay épocas en las que predomina el relleno, hay épocas en las que no predomina el relleno. En la novela realista del siglo XIX, la gente quería el relleno porque no quería imaginar. En cambio, hay épocas más actuales donde vivimos con tantas imágenes que ya te parece muy tedioso el relleno porque prefieres ver en vez de leer. Es depende de la época en realidad. Ahora, si hablamos del narrador protagonista, sepa usted que a mí me dicen Lázaro de Tormes, hijo de Antonia Pérez y de Tomé González, natural de la aldea de Tejares en Salamanca. Sepa pues que yo soy aquel que nació a orillas del río Tormes, dentro del molino. Si te das cuenta, te va contando su propia historia. En cambio, el testigo es cuando el protagonista, el niño, dice, por ejemplo, cosas como, y yo lo vi, el Carmelo estaba enfrentándose al ajiseco, el ajiseco se abalanzó sobre él, yo tenía miedo, pero el Carmelo me miró como diciendo todo está bien. Eso es un testigo. Yo no te cuento mi vida, te cuento la vida de otro personaje. Y llegando a la pregunta que me acabas de hacer, Gina, y la historieta, esa historieta que vino en San Marcos, a ver, ¿qué cosa vino en San Marcos? Una historieta de Asterix, ¿no? Ahí está, donde te colocaban a los personajes. Ahí está, no me pidas precisión. ¿Listo? Más o menos así. Y de pronto te ponían esto, burbujita de diálogo. Burbujita de diálogo. ¿Qué género es este? Es lógico, ¿no? Es obvio. ¿Qué género es este? ¿Épico? ¿Cómo va a ser épico? ¿Cómo va a ser épico? ¿Está narrando? ¿Hay algún narrador? ¿Ves algún narrador o solo ves diálogo? Yo lo único que veo son diálogos de personajes representados en una imagen. Diálogo y representación. Si son las dos palabras, diálogo y representación, ¿qué género es? Género teatral. Género dramático. Es
una gráfica. Obviamente no pertenece a ningún género, porque no es literatura. Pero ¿a qué género se acerca? Se acerca al género dramático. ¿Por qué? Porque no está narrando nada. No hay ni siquiera una voz arriba que diga y él dijo ni nada, ¿cierto? Ahora sí. Épico, wow, qué bravo. Pero era lógico, diálogo y representación. Para eso tenías que basarte en la definición rápida de épico. El épico es todo aquello que tiene narrador. Y si acá nadie lo narra, no es épico. No puede ser. ¿Listo? Ya lo tienes, ahora sí, está listo, te borro todo. Pero primero vamos a ver las preguntas. ¿Estamos bien? A ver, tómale un pantallazo a la imagen si quieres, si lo crees pertinente. Sí, sí, sí. Y borramos y mientras va secando esto, resolvemos las preguntas. ¿Ya está? Perfecto. A ver, voy borrando esto. Anda abriendo tu material, anda abriendo tu material. Vamos a revisar las preguntas de la clase de hoy, las de géneros. Y luego viene figuras literarias, que es bastante fácil. A ver, ya está. A ver, señores. Vamos viendo algunas preguntas del boletín. ¿Ya? Y te vas a la primera pregunta. Semana 1, géneros literarios, figuras literarias. A ver, míralas conmigo. Sobre el texto exterior, ojo, nunca comiences por el texto, siempre te lo digo, no, nunca revises el texto, pierdes tiempo. Primero mira qué es lo que te están pidiendo. Sobre el texto anterior, responda a las siguientes preguntas. Ya, si esta pregunta fuese San Marcos, o sea, si esta pregunta viniese en San Marcos, ¿cómo vendría? Esta pregunta diría, sobre el texto anterior de la Ilíada de Homero, para empezar tienen que ponerte el título, responda a las siguientes preguntas. Te digo que es la Ilíada porque la primera línea menciona Aquiles o Aquileo. ¿Qué característica del género se aprecia? Ya, pues, dime, ¿es necesario leer el texto para saber la respuesta de la 1? Sé sincero. ¿O solo tienes que basarte en los géneros? Nos basamos en los géneros. Mira lo que dice. Objetividad y descripción, sí, son dos características del género épico. Narración desde el interior de la historia. Tú sabes que la Ilíada no narra desde el interior. La Ilíada tiene narración omnisciente. Ah, entonces, 1 y 3. Clave, la E. ¿Cierto? Facilito, facilito. Ya. El género épico puede emplear. Dime qué puede emplear el género épico. Subjetividad del género dramático. Oye, estás mezclando horrendamente y subjetivo y dramático. Descripción del género lírico, no seas maleado. Diálogo indirecto, es así, es así, es así. Diálogo con rayitas. Diálogo indirecto se le llama el diálogo con las rayitas. Análisis del género expositivo, no. Y opinión del autor, no. La clave es la C. La clave es la C. El diálogo indirecto es el diálogo a través de las líneas. 3. El género épico es el más antiguo de la literatura. Lo iniciaron los rapsodas, corrección, 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 borra rapsodas y ponle aedos, ¿sí? Imagino se les fue cuando hicieron la pregunta. No fueron los rapsodas, fueron los aedos. ¿Cuál es la diferencia entre un rapsoda y un aedo? Esto lo vamos a ver la próxima semana. El aedo es el que canta e inventa sus cantos. En cambio, el rapsoda es el que canta pero imita a un aedo. Homero era un aedo, los rapsodas eran imitadores de Homero. Entonces, por eso te digo, no puede ser rapsoda sino aedos, ¿ya? Lo iniciaron los aedos griegos de la antigüedad. Ah, ya, ¿cuál es la función? Mira, esta pregunta no es tipo San Marcos, pero es rápida, facilita. Lo que pasa, te cuento, es que esta pregunta se nota que es tipo lumbreras.
Lumbreras plantea que los géneros cumplen 3 funciones. Te lo pongo por acá. Género épico, género lírico, género dramático. Eso, al menos en la pre, nunca lo han preguntado. Género épico, género lírico, género dramático. Al épico le colocas función narrativa, así se le llama, función narrativa. Al lírico, función expresiva, sale por lógica, y al dramático, función representativa. Representativa. Representativa porque lo representa en un escenario, una cosa así. ¿Listo? Entonces, ahora sí, la función del género épico es narrar, marcas clave. Marcas clave. A ver, 4 del texto anterior tomado del poema 2 del cancionero de Petrarca respecto al género lírico se puede apreciar. Yo te hago una pregunta. ¿Es necesario leer el poema? Si te están pidiendo características del género lírico. No, cuando te vienen géneros o te ponen un poema, lo hacen para que pierdas tiempo. Obviamente ese tiempo lo puedes usar en otras preguntas. Mira las claves. Sentimientos son objetivos. Dime, ¿en el lírico hay sentimientos objetivos? No. Las emociones del yo lírico se refieren al mundo exterior. Las emociones se refieren al mundo... No, el mundo interior del poeta es el mundo interior, acuérdate. La subjetividad es propia de este género. Ya salió la clave. La representación debe ser ineludible, no hay representación. Objetividad tampoco, la clave es la C, ¿cierto? Al ojo, la clave es la C. Sobre el género dramático, ¿qué afirmaciones son correctas? ¿Es el género que se concreta en la representación teatral? Posible. ¿Emplea diálogos y monólogos? Posible. ¿Se caracteriza por los movimientos y escenas? Posible. ¿Es sincrético? Sincrético significa mezcla, ya que tiene del género épico y género lírico. Bueno, puede tener verso. Imagino que lo hace porque es objetivo y subjetivo. Por eso lo dirán. Y sí, la clave sería la E. 5, enano. Enano. ¿Qué más tenemos? 6. Ya pues, ¿qué género es? Ya, mira, para empezar, repito, en San Marcos te colocarían el autor y la obra. Siempre viene autor y obra, porque no es para adivinar, no es un examen de memoria. Pero al ojo, tú ves que esto es un poema de Garcilaso. Es un soneto 23 de Garcilaso. Si es un poema de Garcilaso, esas barritas significan que acaba el verso. Ya pues, ¿qué género es? En tanto que de Rosa y Azucena se muestra la color en vuestro gesto. Es género lírico. Dedo, dedo, dedo. 7. Sobre el género épico, marca lo incorrecto. Marca lo incorrecto. Ya pues, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error en la 7? El género épico no se representa, no se representa. La clave es la letra D. Muy bien, la letra D. En la 8, respecto al género dramático, ¿qué características se aprecian? Sin leer el texto, ¿cierto? Sin leer el texto. Acotaciones y diálogos, sí. ¿Qué son acotaciones? Mira, por ejemplo, en el texto que está allí, el primer párrafo es una acotación. Gran plaza en el Cusco con el templo, el sol en el fondo, la escena tiene lugar, ¿te das cuenta? Lo que está entre paréntesis también es una acotación, ¿sí? Pauta se le llama. Narración y descripción, no. Expresión de emociones, escenas y representación, ya. La clave va a ser 1 y 4. 1 y 4, pero hay una salvedad, ten cuidado. Cuando vimos el ejemplo de la vida de sueño, ¿acaso no había emociones también? Claro que sí. Ten cuidado porque el género dramático también tiene emociones. Para quien hizo la clave, la respuesta es 1 y 4, pero no te olvides que el género dramático también es subjetivo. Entonces ten cuidado con esa 3. ¿Listo? 1 y 4, ponle. 9, verdadero o falso. Los géneros literarios desde su origen no han evolucionado. Mentiras, viven en constante cambio. Falso. El género épico cumple función representativa. Falso. El género lírico es subjetivo. Verdadero. La épica narra hecho y echa mano en la escripción. Verdadero. Claro, casa. Casa. Y listo. Acá ya todo es figuras. Listo. Hagamos las figuras para terminar. A ver. Vámonos entonces a la segunda parte de la clase de hoy. Al toque. Solo son 6 figuras literarias. Escúchame.
En realidad, el último prospecto dijo 4, pero algo hizo trampa San Marcos, que puso las 6. Dijo que solo iba a poner 4, pero preguntó las 6. Entonces pongamos las 6 nomás, con cuidado. Figuras literarias. A ver, sobre figuras literarias, siempre la pregunta gira en torno a identificar las figuras. No te mates. No clasificarlas, no definirlas, identificarlas. ¿Correcto? Identificarlas. Vamos a hablar sobre eso ahorita, ¿ya? A ver, si hablamos de las figuras literarias, lo primero que vamos a señalar es que son recursos retóricos. Con recursos retóricos o estilísticos. A veces te dicen que otorgan belleza. Yo te pregunto, ¿la belleza es un rasgo de la literatura hoy en día? No. Esa definición de que las figuras otorgan belleza es una definición del siglo V antes de Cristo. No aplica para hoy. Entonces sabemos que tu examen no la va a considerar. Simplemente son figuras que le dan complejidad a la expresión, que lo que buscan es generar un efecto en el receptor. Nada más. Nada de que belleza, estética, no son conceptos vinculados a la literatura. ¿Listo? Ahora, estos recursos retóricos pueden ser de varios tipos. Yo te voy a poner algunas figuras. Vamos con calma, pero lo que te voy a enseñar sobre todo son, se podría decir, los trucos que suelen venir en el examen. Por ejemplo, ¿cómo distingo una metáfora rápidamente? Esa es mi primera pregunta. Para empezar, ¿cuántas figuras tengo que ver? Tú te tienes que acordar que el examen de admisión te va a pedir un total de, ¿te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas? 6 figuras literarias. Son 6 figuras que yo tengo que repasar. Vamos a ver rápidamente. Comenzamos por la metáfora. Si hablamos nosotros de la metáfora, la defines como una comparación implícita. Así se le llama, comparación implícita, sobreentendida. Si hablamos de una metáfora, es el tropo, o sea, figura de significado. A ver, si hablamos nosotros de la metáfora, lo primero que tengo que saber de la metáfora es que la metáfora se va a asociar con el verbo ser. Esto es lo más rápido que vas a tener. El verbo ser siempre va a estar en la metáfora y todas las conjugaciones del verbo ser. Exacto, Stephanie. Todas las conjugaciones del verbo ser. La clásica es decir cosas como tus ojos son luceros, tus ojos son estrellas. Ya, pero San Marcos no te va a poner algo tan fácil, pues, ¿no? Son, no. Conjuga el verbo ser y confunde el que no esté preparado. Eres tormenta. Eso es metáfora, pues. Eso es metáfora. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que estoy diciendo tú eres tormenta. ¿Te das cuenta? Entonces estoy comparando dos elementos. O a lo José José, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, ahora soy un volcán apagado. Son 3 metáforas. Fui tormenta, fui tornado, soy volcán apagado. Este es el juego del verbo ser. ¿Listo? Siguiente cuestión que te puede venir acá. La otra es la metáfora que se presenta como una aposición. ¿Qué cosa es una metáfora que se presenta como una aposición? Si yo digo, por ejemplo, tu cabello, y esto sí viene constantemente en San Marcos, coma, hilos de oro, coma, esto que está entre comas es una aposición, así se llama, aposición. Acá era verbo ser, arriba es verbo ser, acá es aposición. Y entonces, ¿qué parece que es lo que estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que tus cabellos son hilos de oro. ¿Te das cuenta? Son hilos de oro. Entonces, es una comparación. Eso de A en lugar de B, que por cierto no viene en San Marcos, no con ese nombre, le vamos a llamar expresión metafórica. Así nada más ha venido en San Marcos. Lo que pasa es que para San Marcos, como repito, no hay un interés por clasificarlas. No vayas a decir metáfora pura, metáfora impura, no te traumes con eso, ¿cierto? Lo único que vamos a saber es que hay 3 formas de ser metáfora. Verbo ser, aposición, y la otra, esto que le llamas expresión metafórica, es una frase nominal. Nada más. No tiene verbo. Esa es la característica. No tiene verbo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando dices cosas como
Las perlas de tu boca. Date cuenta, no tiene verbo. Las perlas de tu boca. No hay verbo. Se sobreentiende que se refiere a los dientes. Cuando dices la primavera de tu vida, se sobreentiende que se refiere a qué. Se refiere en este caso a a la juventud. La dulce espera, el embarazo. Si tú dices la juventud es primavera, ese sería el primer ejemplo. Pero si tú dices la primavera de tu vida, sería esto. Claro, si tú dices es un disco plateado, estaría acá arriba, estaría acá arriba. ¿Listo? Ahora, si tú dices el manto azul estrellado, estaría acá abajo. Esa es la diferencia. Pero en todos estás comparando. Claro, disco plateado como posición estaría acá. Claro que sí, claro que sí. Ahora, la luz pampaneante de tus ojos, luz pampaneante de tus ojos, el brillo de tus ojos, sí. Obvio, no hay verbo, no hay verbo. Ahora sí, vamos. Esto sería en cuanto a metáfora, no te compliques la vida. Ahora, otro que puede tener el verbo ser, ten cuidado. Símil. El símil también tiene verbo ser, por si acaso. El símil tiene verbo ser. La diferencia es que al símil tú le vas a agregar un conector adicional. Por ejemplo, si yo digo, tus ojos son luceros, quítale, o perdón, añádele algo, son como, son como luceros. Esa es la diferencia. Nada más. Por eso es que el símil es una comparación explícita. El símil es una comparación explícita porque va a tener un conector adicional. Ahora, el símil no solo va a tener el verbo ser. Puedo decir, por ejemplo, ella duerme. Ella duerme y digo, ¿cómo? Ella duerme como un oso, por ejemplo. Y ahí, si te das cuenta, el conector comparativo hace que se vuelva símil el verbo dormir. Ahora, también puede poseer sujeto tácito, la clásica, Neruda. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan claro y sencillo. Cuando yo digo eres como la noche, está el verbo ser y está el cómo. Primera idea. Ahora sí, llegando a lo que me estás diciendo. Cómo no es el único conector. Son tres conectores que siempre vienen en la pre. Cómo, cuál y el verbo parecer. Si yo digo huyó cual conejo, se sobreentiende que estoy diciendo que huyó como un conejo, el cual también es un conector. ¿Listo? El conector cual. Ahora, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, tu cabello parece, en vez de es, parece hilo de oro, en este caso también es explícito. Y el verbo parecer también San Marcos lo arroja como un símil. ¿Listo? Como un símil. El conector es claro, tiene que haber un conector, porque si no sería implícito. Y si es implícito, es metáfora. Si hay un conector o el verbo parecer funciona como conector, se vuelve explícito. ¿Listo? Ya está, ya tienes las dos primeras figuras. Ahora, seguimos hablando del fondo. Hablemos del fondo, luego hablamos de la forma. Otra figura que tiene que ver con el fondo, la hipérbole. Facilita. ¿Qué sabemos acerca del hipérbole? Esta es bien corta. Si hablamos nosotros acerca del hipérbole, lo primero que vamos a recordar es que el hipérbole funciona como una exageración. Recordemos rápidamente qué cosa es un hipérbole. Mira, primer punto, si yo voy a comparar o voy a exagerar con el verbo ser. Mira, el ser está acá, el ser está acá, el ser también va a estar acá. Pero acá, en vez de colocar una frase nominal, aquí en el verbo ser, lo que vamos a colocar en realidad es un adjetivo. ¿Recuerdas lenguaje? A mí no me mientas que recién te estás preparando. Yo acá vuelo a viejo. No me mientas que recién te estás preparando. No te creo que recién has acabado el colegio. Pero el lenguaje
en lenguaje, recién te estás preparando de verdad, que es otra cosa. Ya, en lenguaje hay algo que se llama grados del adjetivo. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Grados del adjetivo. Por ejemplo, el adjetivo tiene un grado positivo, un grado comparativo y un grado superlativo. Y a ver si te acordaste, si te acordaste. Podrás ocultar tu nombre, tu foto, pero esos bigotes de roedor no se ocultan. Vamos, el grado comparativo puede ser de superioridad. ¿Qué es un grado comparativo de superioridad? Más que. Así, más que. Esa es la hipérbole, pues. La hipérbole es un adjetivo en comparativo de superioridad. Por ejemplo, verbo ser, mira, ahí está el verbo ser. Eres. Ahora, eres más que. Agrégale un adjetivo. Eres más fría que el hielo. Eso es una hipérbole. Eres más lento que una tortuga. Eres más ardiente que el sol. Eres más dura que una roca. ¿Te das cuenta? A eso se refiere con hipérbole comparativa más que. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Vamos a tener otro tipo de hipérbole, la hipérbole que corresponde precisamente a situaciones irónicas. Por ejemplo, te esperé toda una vida. Si te dicen te esperé toda una vida, sabes que está exagerando. Te esperé 1000 horas. Hay 1 millón de personas en el campo. O para decir frases como muero de hambre, muero de sed, muero de sueño, por dos, profesor. Ahí, por ejemplo, nosotros vamos a tener expresiones hiperbólicas, ¿cierto? Me muero por ella. Claro, ese es un hipérbole, obviamente, ese es un hipérbole. Ahora, también pueden ser hipérboles situaciones demasiado emotivas como cuando pasas, todas las puertas del mundo se abren, todas las cabezas se inclinan ante tu belleza. Exagerando, pues. Lloro a mares también es hipérbole. Ahora, también puede ser hipérbole cuando dices cosas como cuando los chanchos vuelen, cuando caiga nieve en el infierno, sobre mi cadáver. Esas frases también son hiperbólicas. Esas frases también son hiperbólicas. Ahora, otra figura, estas dos que estoy mencionando en esta columna son de tema, estas también son de tema, pero se supone que las habían eliminado del prospecto y ambas vinieron, ambas vinieron. Si hablamos del epíteto, ¿qué es el epíteto? El epíteto primero es un adjetivo. Pero este adjetivo tiene que ser una cualidad propia. Este adjetivo tiene que ser una cualidad asociada intrínsecamente a un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo noche, no me vas a decir rosada, pues noche oscura, noche fría, noche negra, hasta noche estrellada puede ser, pero no noche aburrida, por ejemplo. Si yo digo miel, no vas a decir agria, ¿no? Miel dulce. Si yo digo desierto, desierto árido, a eso se le llama epíteto. ¿Listo? Ahora, nunca seas muy estricto, porque San Marcos no lo es. Piensa el año en que preguntaron epíteto y colocaron cárdeno surco. Cárdeno surco, o dicho de otra manera, sendero violeta. Un sendero violeta. Eso no tiene absolutamente nada de cualidad propia, pero San Marcos lo arrojaba como epíteto. O sea, siempre debes tener la mente abierta ahí. Con San Marcos, repito, no existen absolutos. Es lo que vengo diciendo desde el inicio. Y tienes que saber que siempre hay trampa de por medio, ¿no? Eso sí, en este tema siempre hay trampa de por medio. Eres más fría que la noche. Sí, sí sí es hipérbole. Muy bien. Ahora, también el epíteto puede ser un sobrenombre o una caracterización. ¿A qué me refiero con el sobrenombre o caracterización? Por ejemplo, cuando digo Aquiles, ¿cuál es su epíteto? El de los pies ligeros. Cuando digo Héctor, el de tremolante casco. Cuando digo Zeus, el que amontona las nubes. Cuando digo Apolo, el que hiere de lejos. Atenea, la de ojos de lechuza. Odiseo, el diestro en ardides. Esos son epítetos. Esos son epítetos. ¿Listo? Ahora sí. Ya tenemos acá 4 figuras. Nos quedan 2. Pero quiero que notes algo en la pizarra. Estas 4 figuras
se vinculan directamente al fondo, no a la forma. ¿Te das cuenta? Estas 4 figuras son de fondo, de tema. Ahora, las otras 2 figuras que quedan son de forma. Las otras 2 figuras que quedan no son de tema, son de forma. ¿Cuáles son estas 2 figuras formales? Anáfora, anáfora y la otra es hipérbato. Y con eso tienes las 6 figuras que te pide el prospecto. Vamos a ver, ¿qué cosa es una anáfora? Una anáfora es una repetición inicial. Al inicio de 2 o más versos u oraciones. Por ejemplo, anáfora, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ahí lo tienes. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Esta es la anáfora tradicional. Pero ahora, la anáfora no solo funciona con el inicio de palabras seguidas, también funciona de manera discontinua. Por ejemplo, si yo te digo, tú que lloras por el pasado, y abajo digo, tú que olvidas las palabras de ayer, y abajo digo, tú que necesitas ayuda para volver. Date cuenta de algo, date cuenta de algo. Tú. ¿Qué cosa es esto? Una anáfora, pero no inician exacto. Se le puede entender como anáfora discontinua. ¿Por qué es una anáfora discontinua? Porque los versos no están al inicio, ¿correcto? Los versos no están al inicio. ¿Listo? Es decir, vamos a tenerlos cada 3 líneas. Y por último, si hablamos de hipérbaton, y con eso termino, es el desorden sintáctico. ¿Qué significa desorden sintáctico? El desorden en la oración. Sujeto, verbo y complemento. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué dice vuela, vuela? Claro, algo así. Ahora, si hablamos nosotros de desorden sintáctico, por ejemplo, cuando colocas el sujeto después del verbo, volverán las oscuras golondrinas. Debería ser las oscuras golondrinas volverán. O, por ejemplo, una forma rápida de distinguir hipérbaton es cuando el verso comienza con una preposición. Si yo te digo, por la noche te vi, eso es un hipérbaton, perdón. Si yo te digo, en el parque estaba, eso es un hipérbaton. Si comienza con una preposición inmediatamente, ese es un hipérbaton. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a ver las preguntas y con esto lo hacemos todo. A ver, te cuento. De la selva, claro, también sería un hipérbaton, también sería un hipérbaton. A ver, pregunta 10. ¿Dónde hay un hipérbole? ¿Dónde hay un hipérbole? Tan corto el amor, tan largo el olvido, parece que de lo que muere no es de... el sol saca corriendo sin parar, a la C, corriendo sin parar milenio tras milenio, ¿cierto? En la 11, cuando te dice tropo, ten cuidado, esa palabra viene en Villa, no viene en San Marcos. Cuando te dice tropo, se refiere a las figuras de fondo, las figuras de fondo, ¿listo? ¿Qué tropo aparece en los siguientes versos? Blanca soy, señora mía, más que el rayo del sol. Blanca soy, señora mía, más que el rayo del sol. Hay hipérbaton, pero esa no es la pregunta. Te está pidiendo qué tema de fondo. Ah, eres más blanca que el rayo de sol. ¿Qué es eso? Es lo que está diciendo el verso en la 11. Eres más que, más blanca. Es un adjetivo, no puede ser metáfora, no puede ser símil. Si es un adjetivo, ¿por qué están marcando la A? No entiendo por qué marcan la A. Acuérdate que la metáfora nunca es adjetivo. La única que tiene adjetivo en grado comparativo de superioridad, ¿cuál es? Claro, hipérbole, hipérbole. Descuida que la pregunta venía con trampa y con términos que no vienen en San Marcos. 12. Me estaba derritiendo de calor, hipérbole. Mis huesos ya estaban calcinados, hipérbole. ¿Cuál sería la clave? La E, la E, la E. 13. Ven muerte, amor, ven pronto, te destruyo.
Ven que quiero matar o amar o darte todo. Ven que ruedas como una liviana piedra confundida como una luna que pierde mis rayos. Ah, esto lo han puesto imitando la pregunta de examen. Ya, pero se mataron porque hay dos claves. Y no te dice predominante acá. Hay anáfora y hay símil. Marca las dos, la E y la B, ¿sí? Hay anáfora y hay símil. Ay, mire, la 14 es la que vino en examen. La 14 es la que vino en el examen, precisamente. Ya, acá yo te hago una salvedad rápidamente. Sí, varias academias han dicho anáfora, otras han dicho símil. Bonex dijo anáfora, aunque para mí es símil, pero bueno, marcas la que gustas. Te lo planteo de la siguiente manera. La pregunta viene con trampa, solo basta con analizar. Te está diciendo qué figura predomina. Y yo te digo, es como, es como, es como, es como, es como. Si son 5 versos que dice es como, es como, es como, es como, ¿qué es esto? Estos 5 versos son anáfora. ¿Qué cosa es una anáfora? Una figura. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué son estos 5 símiles? Entonces, si te dicen predominante, para mí más predomina el símil que la anáfora. Pero la mayoría ha dado anáfora y hasta que San Marcos no se pronuncie, no puede saber respuesta. No existe una respuesta formal de esta pregunta, lo que existe es un argumento. Cada quien tiene su argumento. Para mí, lo que predomina es el símil. Como te digo, habrá que esperar. Habrá que esperar. No existe o es una o es otra. ¿Listo? A ver, la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es una comparación. ¿Objetos idénticos? No. Ah, la metáfora es decir una cosa con otras palabras. Beso, 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 beso. ¿Qué figura literaria se evidencia? El día que me quieras tendrás más luz que junio, más que y habrá juntas más rocas. Hipérbole, 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 beso. La 17 vino en la pre-San Marcos, pero en la 17 la clave eran dos figuras, metáfora y anáfora. También es anáfora. Sus cabellos son oro, sus frentes campos elíseos, sus cejas arco de cielo, sus ojos soles. Vale como anáfora en prosa, por si acaso, la 17. La 17, San Marcos la puso en una pregunta y la clave era metáfora y anáfora. Ahora, y otra vez te han puesto figura predominante, ya están imitando a San Marcos ya. En este caso, todas las anáforas son metáforas, así que tampoco se puede delimitar. Se mamut con las preguntas. Acá todas sus son anáforas y el son metáforas. ¿Listo? Ahí hay una confusión, imagino han querido imitar a San Marcos, pero la fregaron. Acá sería la A y la C, igualito. Y en la 18 hay una anáfora y hay un hipérbole. Ahora sí te han puesto las dos claves. Anáfora e hipérbole. La clave sería la respuesta, a ver, hay clave, anáfora, hipérbatón, hipérbole, aquí está, hipérbole, anáfora, la C. Ya me había preocupado. Hipérbole, anáfora, la C. Y con eso estarían todas. Sí, ese es tu homework. Provecho. Ok, señores, con esto me detengo yo. Cuídate mucho. Y la próxima semana nos vemos para trabajar literatura clásica, edad antigua. ¿Listo? Gracias por todo. Cuídense mucho. Hasta luego. Ya, chicos. Sí, no se preocupen. Todas las capturas se las subo al Drive. Vamos a empezar de una vez con el profesor porque ya va a terminar su hora. Así que vamos por el quiz. Recuerden que tenemos pendiente. El profesor nos va a apoyar con las preguntas de retroalimentación. Así que un segundo, chicos. No, profesor, 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 profesor. Ya, no se preocupe. Un segundo. A ver.
En la grabación será, dicen los chicos. Ya, profesor, yo me encargo de ver la grabación, no se preocupe. Sí, sí, sí. Sí, descuide. ¿Listos, chicos? Ahí les comparto. Primero vamos con el de literatura, ¿sí? Porque el profesor nos va a ayudar con las preguntitas. Listo, ahí les va. Ya, mira, y así se elimina, mira, mira, así, cuando son así, mira, cuando es así, cuando quieren ahí parecer niños ratas, así se elimina, mira, muchos roedores tienen acá, mira, así, se elimina así. Ro, ¿cómo voy a felicitar a Ro? Mira, yo, ¿quién es yo? Nada de frente, ya, la partida de lo que tiene este quiz se elimina, entonces, ¿qué? Pero chicos, eliminación humana, sin contemplación humana. Mira, hasta el muerto está dando, mira. Ya, García, mira. Ya. ¿Ves? O sea, Dios mío. Oscar nomás. Oscar nomás, gracias. Ya,
Listo. Ahora sí, ya, profe, ahí le comparto las preguntas. Así puede. Ujú. Ya. Sí, sí, aquí se lo voy a compartir. ¿Dónde está? Segundo. Ya, profe. Ahí está. Para usted, para que lo mire. Entonces, lo voy a voltear. Sí, están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya. Hola, hola, hola. A ver, señores, a ver qué es lo que han marcado. A ver dónde está. Ya. A ver dónde están las preguntas. Ah, solo la 4. Ya. A ver qué dice la 4. A ver. En los versos hay una. Ah, ya sé por qué no han marcado, es que no hay pregunta. No hay pregunta. No hay versos. Se han olvidado de poner los versos. En la 3, pues, imagino lo has hecho de maravilla porque es metáfora, ¿cierto? Y la 1 y 2 eran géneros. Sí, hubo un problema con poner los versos, imagino. Con razón no lo marco. Porque qué raro que haya marcado, más bien. Sí, pues, qué extraño. Ya, listo. Ya, no se preocupe. Chicos, no, van a dar lo de geometría, está pendiente eso. Ahí les paso. Fast, chicos, fast, fast. Sin trampitas, sin trampitas.